Y bueno, para terminar también en 2 de Pedro 2, 20, 21 y 3, 16. Ahí encontramos pues el testimonio que dan Pablo y Pedro respecto a la veracidad y el respaldo que todavía tenemos que tener del Antiguo Testamento. La famosa declaración de Pedro, que está precisamente en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos más firme la palabra profética, la cual hacéis bien en estar atentos, como una lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que el día se esclarezca y el lucero nazca. En otras palabras, Pedro mantiene que la palabra de la profecía escrita es más segura que el testimonio de él mismo como testigo presencial. Él puede creer más fácilmente la palabra profética que la experiencia de sus propios ojos y oídos. Pedro continúa, entendiendo primero esto en vuestros corazones, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 19 al 21, mientras que la mayoría de los libros humanos corrientes se escriben para dar interpretaciones humanas según el entendimiento de la voluntad humana, las escrituras no se han producido de esta manera, sino que los escritores de las escrituras han sido movidos o impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo es que tenemos nosotros una materia que se llama hermenéutica? ¿Y por qué existe? Si la hermenéutica es la interpretación de las escrituras, entonces no debería de existir la hermenéutica. Pero error, no es, estamos interpretando las escrituras se interpretan solas, sino que lo que busca la hermenéutica es precisamente interpretar lo que está diciendo el Espíritu Santo, pero en base a precisamente el pensamiento de ese tiempo que era diferente al de hoy, como lo dije en un video anterior, en los 60s, los jóvenes pensaban diferente a los jóvenes de hoy. En los 80s pensaban y hay frases y formas de hablar y formas de convivir que son distintas y que hoy cosas que antes eran correctas hoy son incorrectas. Entonces la forma de pensar cambió. Y si hablamos desde el Antiguo Testamento hasta ahorita, pues ha cambiado muchísimo más. Entonces lo que busca la interpretación de la escritura es buscar el pensamiento, cómo veían el mundo las personas de ese tiempo. La interpretación de la escritura es buscar significados a palabras para saber qué era lo que realmente quería decir el que lo escribió y darle el sentido correcto. Pero la palabra se interpreta sola, no se puede interpretar. Entonces la hermenéutica se dedica a eso, realmente a buscar el poder entender qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo con todo lo que está escrito en la palabra, pero nosotros no podemos interpretarla, sino impulsados por el Espíritu Santo a entender, más bien que nos dé luz para ver qué quiso decir el Espíritu Santo con lo que está diciendo. La doctrina de las Escrituras según Pablo. Bueno, él, vemos 2 Timoteo 3, 15, 17, está de acuerdo totalmente con la doctrina de Pedro. Desde la niñez le dice a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras conocidas por Timoteo desde la niñez eran, por supuesto, del Antiguo Testamento. Al definir la inspiración, se trata de la palabra que comúnmente se traduce es inspirada por Dios y muestra que significa el producto del aliento creador de Dios, así como con referencia a la creación leemos por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, Salmo 33:6, y otra vez porque él dijo y fue hecho y él mandó y existió, Salmos 33:9. Así también debemos pensar en las escrituras como el producto de un acto creador divino. Entonces, el uso de la forma singular de la palabra simiente en Gálatas 3:16 verdaderamente muestra que Pablo consideraba que las escrituras eran inspiradas verbalmente. Sin embargo, debemos notar que Pablo usó la palabra simiente como una ilustración para ayudar a que la mente comprenda y retenga la verdad, y no como un argumento de la exégesis del texto de Génesis. Pablo bien sabía que simiente es un término colectivo en hebreo y griego, tanto como lo es en castellano, o sea, en nuestro español. La forma singular meramente indica la verdad de la salvación que se efectuó por uno posterior a Abraham. Entonces, ¿cuál es el testimonio de las autoridades, de los autores de la Biblia? ¿Cuál es la autoridad que tienen para que podamos creer en lo que dice cada uno de los autores de la Biblia?
Varios casos del Antiguo Testamento. La Biblia es una entidad muy estrechamente integrada. Cada parte sostiene y a su vez es sostenida por otra. Es característico que los escritores de los escritores referirse el uno al otro, tanto como a sí mismos, como proclamadores de la palabra de Dios. En Josué 8:30-35 tenemos un reconocimiento claro de la inspiración de los libros de Moisés, predecesor de Josué. Como Moisés, siervo de Jehová, los había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. El conocimiento de la ley, como fue dado por Moisés, se refleja en el reinado de Amasías. Lo vemos en Reyes 14:5, en Segunda de Reyes 14:6, 5:6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, Deuteronomio 24:16, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Isaías habla de las escrituras dadas con anterioridad a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. En la época del ministerio de Jeremías 26:17-19, dijo: algunos de los ancianos de la tierra citaron la profecía de Miqueas 3:12, y se refirieron a él como un verdadero profeta de Dios, y corroboraron el fondo histórico de Miqueas en el reinado de Ezequías. Bueno, también Daniel habla sobre Jeremías. Uno de los casos más notables de verificación intrabíblica se encuentra en Daniel capítulo 9. Jeremías había profetizado dos veces, en Jeremías 25:11 y 12 y Jeremías 29:10, que la cautividad en Babilonia duraría 70 años y que después habría una restauración. En efecto, Daniel puso su dedo en la página y en devota y humilde oración reclamó la promesa y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las 2 desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel 9:1-3. Ahí vemos totalmente que da respaldo y cree totalmente lo que dijo el profeta Jeremías. La oración de Daniel se basa en la profecía de Jeremías y también en el carácter de Dios como uno que es fiel a sus pactos. Eso lo vemos en Daniel 9:4. Además, todo está en un marco que reconoce la autoridad de la ley de Moisés. También Esdras 1 confirma la misma profecía que Jeremías. También vemos casos en el Nuevo Testamento general, que todos los autores del Nuevo Testamento consideran el Antiguo Testamento como de autoridad divina e infalible. Es demasiado conocido para que haya duda. Eso no puede cabernos duda de que todos los autores del Nuevo Testamento consideraban totalmente el Antiguo Testamento como autoridad divina. Un vistazo a la larga lista de las citas y alusiones, 14 páginas de referencias a 2 columnas, al final del testamento griego de Nestlé, es evidencia abrumadora. Además, es un hecho bien conocido que los libros del Antiguo Testamento se citan como de autoridad divina, mientras que las citas de otras fuentes, de las cuales hay algunos casos en el Nuevo Testamento, nunca se dan como la palabra de Dios. ¿Cuáles son las afirmaciones de autoridad? Los escritores de las Escrituras constantemente afirman que están hablando la verdadera palabra de Dios. Así dice el Señor, y la palabra del Señor vino a mí diciendo. Son fórmulas repetidas. Algunos ejemplos notables servirán para ilustrar la regla general. Moisés no solo declaró ser un profeta de Dios que hablaba de la palabra de Dios con autoridad, sino que afirmó ser uno de entre los varios a los cuales el pueblo debía de prestar atención. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Deuteronomio 18:15. Esta declaración hecha por Pablo de ser un maestro autoritario es notablemente clara y de tal naturaleza que si su afirmación no hubiese sido aceptada, todo su mensaje habría sido rechazado. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:13.
Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Segunda Tesalonicenses 3:6 y 14:15. Bueno, hemos visto de la palabra de Cristo y de los apóstoles que las referencias de los escritores bíblicos entre sí se hicieron entre ellos, de las afirmaciones de autores mismos, que hay abundante evidencia. La doctrina de los libros bíblicos son canónicos en sí mismos y que fueron dados para el pueblo de Dios de tiempo en tiempo como la palabra de Dios. Ningún cristiano, con su confianza en la obra providencial de Dios y siendo bien informado sobre la naturaleza de la canonización de la palabra de Dios, deberá tener dudas respecto a este punto ni sentir inquietudes sobre la confiabilidad de la Biblia que hoy tenemos. ¿Qué nos revela la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central? No obstante la variedad de ambientes y formas literarias, hay una fuerte unidad de propósito de la Biblia. El teatro, la historia y la ley se emplean para aclarar el mensaje central. Sin duda, esta es la razón por la cual la palabra de Dios llega a significar no solo muchos libros, sino un libro, en griego Biblia, en plural, pero se transformó en latín Biblia, que es singular, biblos a Biblia. ¿Cuál es el mensaje central? Está contenido en una palabra, salvación. Ese es el mensaje central de la palabra. Dios proveyó esta salvación y en el acto mismo de proveerla expresó su significado. Se envió a sí mismo en su Hijo Jesús, el cual enseñó y vivió la salvación del pecado. En la cruz Dios proveyó el medio de salvación y la vida y la muerte de Jesús provocan en el hombre una respuesta en pro o contra de Jesús. Dios continúa mostrándonos la salvación en su iglesia. La palabra empleada tanto en el Nuevo Testamento, Mateo 16:8, reedificaré mi iglesia, como en el Antiguo Testamento griego, Dios expresó la salvación en su palabra escrita, Biblia, la dramatizó en su palabra viviente, Jesucristo, y la demuestra hoy en su palabra perenne, el Espíritu Santo en su iglesia. Bueno, pues ya vamos a quedarnos aquí en el punto de la salvación. Le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a continuar hablando, desenvolviendo este punto del mensaje central de la salvación. Padre bendito, le doy gracias, le doy gloria, honra y honor, le pido, Señor bendito, que este mensaje llegue al corazón de las personas que pueden ver estos videos, Señor Dios Todopoderoso, y que siga expandiéndose su palabra de una manera poderosa, porque su palabra se expandirá hasta que llegue hasta lo último de la tierra. Padre, gracias, le doy toda la gloria y la honra, bendigo a las personas que escuchan este video, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias. Este video está dividido en dos partes por una situación técnica, pero espero que sea de bendición para sus vidas, que lo puedan compartir para que otros también puedan escuchar de esta palabra. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que lo compartan para que otros puedan escucharlo también y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Como siempre, pues su amigo Ricardo Miramontes, me despido y bueno, nos vemos a la siguiente. Chao.